Bien, pues nada, estamos con la serie esta de los 10 mandamientos y quisiera hacer un pequeño resumen o recordatorio de cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Qué es lo que a lo largo de todo este tiempo que ha pasado para que estuviéramos dando estos mandamientos y el por qué? Bien, si recordáis, antes de la serie de los 10 mandamientos estábamos dando una serie del pueblo de Israel por el desierto, de cómo Dios les trataba y vimos allí un montón de cosas que hizo Dios. Y durante todo ese trayecto resulta que el pueblo de Dios, Dios les llevó a Sinaí, en el desierto del Sinaí. Entonces allí, antes de continuar ese caminar en el desierto hacia la tierra prometida, les dijo que le iba a dar una serie de normas, les iba a dar una serie de mandamientos, puesto que ellos eran el pueblo escogido y tenían que comportarse, tenían que vivir de una manera diferente a los demás pueblos. Es por esto que allí, la misma mano de Dios sobre esas tablas, Dios escribió los 10 mandamientos. Unas leyes por medio de las cuales el pueblo de Dios tenía que obedecer a Dios. Bueno, más o menos es así como caí en querer dar esta serie. También dije al principio de la introducción de la serie de los 10 mandamientos que encontramos un montón de leyes, mucho más que estas 10 en la Biblia, al pueblo de Israel. De hecho, se cuentan 600 y pico de leyes, preceptos, mandamientos que Dios ha dado a su pueblo, ¿vale? Y diferenciamos muy bien el contenido de estas leyes, cómo Dios las dio y en qué manera están dirigidas. Vimos que había un montón de leyes que eran leyes ceremoniales, había otro grupo que eran leyes civiles y otras que son las que estamos viendo, que son estos 10 mandamientos, que son las leyes morales. Leyes morales. Esas leyes ceremoniales estaban previstas para que el pueblo de Israel, ¿verdad?, las cumpliesen hasta la llegada de Cristo. Por eso, después que el Señor llegó, vino a esta tierra, fue muerto, ¿verdad?, y resucitó, esas leyes que eran ceremoniales acabaron. Esas leyes ceremoniales tenían que ver con los sacrificios, ya no más sacrificios. Cristo fue el que murió, ya no más un sacrificio único, perfecto, ya no más. Ya no más muertes de corderos, ahí el cordero que quita el pecado del mundo, era Cristo. Ya no más servicios de los sacerdotes como tenían que entrar, no, Cristo es el sumo sacerdote, por lo cual todas esas leyes ceremoniales fueron cumplidas en Cristo. Luego ese grupo de leyes que eran leyes civiles, que tenían que ver cómo el pueblo de Israel, puesto que era una nación escogida, tenían que vivir de una manera diferente en cuanto a los esclavos, en cuanto al trabajo, en cuanto a las tierras, en cuanto a los alimentos. Todo ese tipo de leyes eran leyes que eran específicamente solamente para el pueblo, para la nación de Israel. Las demás naciones no tenían por qué cumplirlas porque Dios se las exigía a ellos. En el momento que llegó Cristo, no hubo solamente un pueblo especial como el pueblo de Israel. El evangelio se abrió a todo el mundo. Por consiguiente, ahora nosotros tenemos que cumplir aquellas normas, aquellas leyes en la nación donde estamos viviendo. De esa manera ser unos buenos ciudadanos ejemplares que somos obedientes también a nuestros gobernantes. Ya no hay una ley específica para mí como cristiano aquí en España. Tengo que cumplir las normas y las leyes que rigen en este gobierno, siempre y cuando no se antepongan ante las leyes de Dios. Pero hay otras leyes que son estas que estamos viendo ahora, que es la ley moral. La ley moral son esas leyes que nos dicen cómo tenemos que obedecer a Dios, y esas no acabaron cuando vino Cristo. Siguen, continúan, siguen vigentes, de tal manera que es bueno en nuestra sociedad. No matarás, eso sigue vigente. Honrarás a tus padres y a tus madres, eso sigue vigente. No adulterarás, todas esas leyes son leyes morales que nos hablan de la conducta que nosotros como cristianos tenemos que tener delante de Dios. Y eso sigue hacia adelante. Mirad, dentro de lo que es nuestra sociedad, y no me refiero ya a nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, dentro de lo que es nuestra sociedad, normalmente la gente se mueve por polos opuestos, opiniones diferentes.
Yo opino de una manera porque llevo mucho tiempo creyendo esto, nací en una familia que me enseñaron esto, vivo en un país que me enseñaron esto y otra misma persona, yo pienso esto porque llevo mucho tiempo creyendo en esto y se forman opiniones diferentes respecto a muchas cosas. Opuestas, totalmente opuestas. Lo podemos ver con el deporte, lo podemos ver con la política. Esta tarde mismo vamos a ver un partido, ¿verdad? Atlético de Madrid, Real Madrid. Son opuestos, son diferentes. Anda, tú dile a uno del Atleti que qué buen partido está jugando el Real Madrid. No, ¿verdad que no? Porque son aficiones que juegue quien juegue dentro del equipo, da igual. Yo lo llevo aquí dentro. Y son opuestos, son totalmente diferentes. No le vas a convencer de que cambien de opinión respecto al equipo que tiene. Pero pasa también en la política. Uno es de izquierdas, otro es de derechas y me da igual lo que hagan. Yo soy así porque me lo han enseñado, porque he crecido y no voy a cambiar. Hay distintas opiniones o polos opuestos en nuestra sociedad. Creo que en cuanto a algunos temas bíblicos, dentro de la Iglesia pudiera llegar también a pasar esto. En que yo tengo mis pensamientos, yo tengo mi opinión respecto a ciertas cosas y no cambio. Porque me lo enseñaron así, porque lo aprendí así, porque he escuchado a ciertos maestros que hablan de este tema y me han convencido de tal manera que escuche lo que escuche ya, me da igual que no voy a cambiar, porque yo he cogido ya una posición, yo he cogido una postura. Respecto a este mandamiento que estamos viendo esta última semana y hoy, que es el cuarto mandamiento, creo que puede llegar a pasar esto. Es uno de estos mandamientos en los que cada uno de nosotros, ya no hablo de diferentes iglesias, hablo incluso dentro de la misma congregación, puede haber hermanos en el que tengan distintos puntos de vista. Yo pienso de una manera y tú piensas de otra. Y de ahí no nos movemos. Y de ahí ya no hay quien me mueva. Ya puedo decir lo que diga, ya puede hablar quien hable, que yo tengo ya en mis pensamientos mi modelo de cómo tiene que ser este día de que tú estás hablando y no me voy a mover. Mirad, como dije en la vez anterior cuando empecé este mandamiento en el que vi que era tan extenso lo que había que hacer que no podía haberlo dado en una sola sesión. Y resulta que cuando me he metido a dar, digo, no sé si voy a poder darlo ni siquiera en 2 ahora. Hay tanto que ver aquí en este aspecto. De hecho, si os dais cuenta, es el mandamiento en el que Dios dedica más espacio. No hay otro mandamiento tan largo de los 10 que Él dijo como este. Es como si Dios estuviera escribiendo allí con su dedo en las tablas de la ley y prácticamente se quedara sin sitio porque quería definir muy bien qué quería hacer con este mandamiento. Este es el único mandamiento que lo recuerda, acuérdate del día de reposo. Lo ordena, 6 días trabajarás y 1 descansarás. Y encima lo argumenta por esto y por esto. Con ningún otro mandamiento, lo dice Dios respecto a otras cosas, excepto en este. Por algún motivo, Dios lo estaría diciendo. Yo no sé si porque como estamos viendo en distintos sitios, en distintos lugares con distintas personas, podía haber alguna diferencia en cuanto a la hora de poder interpretar y captar este mandamiento. Mirad, como ya dije la primera vez y como acabo de introducir ahora, se puede caer en el extremo de 2 opiniones muy, muy diferentes y muy, muy alejadas. De tal manera que uno puede llegar a pensar que esto hay que cumplirlo tal y como hacían aquellos a los que se le dio, a los judíos, a los israelitas, y hacer como aquellos fariseos, que lo único que hacían a través de este mandamiento era poner normas, 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 normas y normas. De tal manera que no podías andar durante el día de reposo más de 1 kilómetro, porque eso se supone que ya era un esfuerzo y era trabajar. Que no podías llevar ni un alfiler en la ropa, porque te podía causar la tentación de cogerlo y coser algo, y eso era trabajar. Que no podías hacer lumbre para cocinar, porque se supone que eso era un esfuerzo y era trabajar. Y no podías ni ayudar prácticamente a nadie, porque eso era trabajar. Eso, en lugar de ser una bendición como tenía que ser el día de reposo, se había convertido en una esclavitud, en una carga. Ese no era el propósito. Ese no era el fin de este mandamiento. De tal manera que podemos llegar a que, como eso es un extremo, huir
porque esa no es la manera que glorificamos a Dios en este día. Entonces yo quiero huir de eso, pero tengamos cuidado, porque a ver si en la huida de no querer cumplir de esa manera el mandamiento, nos vamos al otro extremo, de tal manera que no tenemos ningún tipo de obligación de hacer nada en un día que es para el Señor y que puedo vivir como a mí me dé la gana. Eso tampoco es glorificar al Señor. Eso no es honrar al Señor tampoco. Por lo cual, creo que a través de estos pensamientos, a través de estas predicaciones, no solamente de este mandamiento, sino de los demás que estamos viendo, lo que estamos intentando es llegar al principio, al fondo, a la propuesta, aquello que Dios nos quiere llegar a decir por medio de estos mandamientos, que lo tengamos claro, que no nos quedemos solamente con una frase y ya está. Porque los mandamientos tienen un principio, tienen un propósito, y es ahí a donde deberíamos estar llegando con estas predicaciones, no quedarnos solamente con una frase. Porque el Señor Jesucristo, que aquí cuando vino lo estuvo diciendo, ¿os acordáis que dijo? Hay un mandamiento que dice, no matarás. ¿Te quedas con la frase solamente? ¿Cuál es el principio? Eso no ¿Tú solamente te conformarías que no te pillaran pegando un tiro a alguien y matándole? ¿Ese es el principio? No. No matarás, mas yo digo, dijo el Señor Jesús, cualquiera incluso que llama tonto a su prójimo, a su hermano, ya ha incumplido el mandamiento. Ese es el principio. Es ahí la finalidad a la que tenemos que llegar con estos mandamientos. ¿Os acordáis que fue dicho, no adulterarás? Otro mandamiento. ¿Con qué os quedáis? ¿Solamente con lo exterior? ¿Solamente que te conformas con que no te pillen en alguna habitación con alguien haciendo un acto de adulterio? ¿Eso es lo que te quedas? No, hay un principio, hay un propósito, que cualquiera que codicia a una mujer en su corazón para codiciarla ya ha adulterado. ¿Os dais cuenta? Hay un propósito, hay un principio. No nos quedemos solamente con una frase. Mirad, lo importante en cuanto a este mandamiento no es lo que yo pienso. En serio. No es lo que tú creas, tampoco. Lo importante es entender qué es lo que Dios ha dicho. Eso es lo importante. Y es lo que lo deberíamos dedicar. En buscar cuál es la voluntad de Dios, incluso en este mandamiento. Yo no voy a ser, y más escuchando la predicación de David el domingo pasado en Santiago, cuando dijo, cuidado, no os hagáis maestros o enseñadores de la palabra muchos de vosotros. Cuidado. Cuidado con lo que hablas aquí. Entonces, yo no voy a ser de los que voy a ir quitando textos de la Biblia que a veces no nos conviene o que esto no es para mí. Porque entonces me quedaría, en vez de con una Biblia con todos sus libros, con unas cuantas hojas. Este texto está aquí. Este texto lo escribió Dios con sus mismos dedos en las tablas de la ley y están dentro de los 10 mandamientos que para mí creo que siguen vigentes. Y este está dentro de ellos también. Por eso creo que lo que debemos hacer es buscar la voluntad de Dios. Lo que ocurre, creo, en muchas ocasiones, es que vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad en la que estamos siendo tan influenciados con ella que a veces nos están como tirando de nuestro estilo de vida, de nuestra manera de ser, que tendríamos que ser como cristianos, y nos estamos dejando amoldar por la sociedad en la que vivimos. Por eso, mandamientos como estos nos sientan a veces tan extraños. ¿Cómo? ¿Que Dios quiere que todo un día yo le aparte? No, hombre, no. ¿Cómo puede ser eso? Porque estamos siendo influenciados por la sociedad en la que vivimos, que vive solamente para ellos, para sus placeres y para hacer su voluntad. Más bien, creo que lo que teníamos que hacer es como dice en Romanos capítulo 12 y versículo 2. Romanos 12, 2. Dice así, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. ¿Sabéis qué es conformarse? Que mi vida, poco a poco, por la influencia de este mundo, va tomando una forma a la de este siglo, a la de esta sociedad. Me va tirando tanto
todo lo que tengo a mi alrededor, que no tiene que ver con Dios, que voy tomando la forma de este mundo. Y Dios dice, no toméis esa forma de este mundo, de este estilo de vida, de esta sociedad. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos en otra cosa. No os parezcáis a este estilo de vida que tiene el mundo, este mundo. Transformaos, ¿por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mirad que tenemos que llegar a comprender lo que la palabra de Dios dice. Que no te quedes solamente con una frase y ya está. Indaga, escudriña la palabra. Intenta saber qué es lo que Dios te está hablando por medio de ella y no te creas que solamente son cosas del pasado, que son para nosotros en el día de hoy. Transformaos por medio de vuestro entendimiento. ¿Con el propósito de qué? ¿De saberlo y ya está? ¿De ser un poquito más sabios? No. Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Ese es el propósito de estudiar la palabra. Ese es el propósito de estudiar también este mandamiento. Comprobar cuál es la voluntad de Dios respecto a este día. Y entonces voy a tener la seguridad de que no me voy a equivocar. Si llego a comprender cuál es la voluntad de Dios respecto a este día, no me voy a equivocar. ¿Por qué? Porque dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Así es que si llegas a entender este mandamiento y actúas según en obediencia a lo que Él te está pidiendo, ten por seguridad que no te vas a estar equivocando, que estás haciendo lo correcto. Vas a hacer lo que Dios está demandando de ti respecto a este día. Vamos al mandamiento. Éxodo capítulo 20. Lo volvemos a repetir igual que hace 2 semanas, dice así. No, acuérdate del día de reposo. Versículo 8, 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día de reposo es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque el argumento, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová lo bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios dice, acuérdate. ¿Por qué será? Porque nos cuesta, porque nos olvidamos, porque nos dejamos influenciar por este mundo y a veces estamos dedicando el tiempo que le tenemos que estar dedicando a Dios a otra serie de cosas. Por eso nos dice, acuérdate, que no se te olvide. Acuérdate, hay un mandamiento, 6 días trabajarás y uno de esos 6 días me lo tienes que dedicar a mí. Ese es el mandamiento. Uno de 7 días, dedícamelo para mí. Y lo argumenta. ¿Y por qué? Porque mira, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, todo lo que ha creado. Y al 7º día reposó, descansó. ¿Por qué? Como ya vimos, ¿estaba cansado? ¿Dios se cansa? No. Dios no se cansa, Dios no desfallece. Porque había un principio, había un propósito. Dios creó todo aquello. Imagínate, ¿por qué? Porque los otros demás días ¿no fueron buenos para el Señor? No. De hecho, cada vez que iba creando algo, los cielos, la tierra, los firmamentos, los mares, vio Dios lo que había hecho y qué. Y era bueno. Y era bueno. Pero mira, algo hubo de especial. Algo hubo de especial en ese día que lo apartó de tal manera que dijo, lo santificó. De entre los 7 días, aun siendo los otros buenos, hubo algo especial en ese día que lo quiso santificar. Santificar es apartar. Y lo bendijo. Sin quitar el dedo, si tenéis vuestras Biblias abiertas en Éxodo 20, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Y aquí están también los 10 mandamientos. Unos cuantos capítulos más adelante de Éxodo, vemos estos mismos capítulos, estos mismos mandamientos. ¿Y sabéis qué? Que este mismo mandamiento sigue aquí. No le han quitado. No fue una confusión. No fue un error de interpretación.
No fue que alguien lo quiso colocar allí en Éxodo y luego más tarde ya se dieron cuenta que no, sigue. Este mismo mandamiento sigue estando aquí. Y dice el versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de las puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y lo argumenta aquí otra vez el Señor, Dios. Dios argumenta aquí el por qué debemos descansar, parar de cualquier otra actividad que podemos hacer cualquier otro día. Y lo argumenta de esta manera. A ver si encontráis alguna diferencia respecto al argumento que acabamos de leer en Éxodo capítulo 20. ¿Por qué? ¿Para qué contenido le doy a esto? Dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Habéis notado alguna diferencia? El mandamiento es el mismo. El argumento ha cambiado. El Éxodo 20 lo está argumentando porque dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. El 7º día descansó, lo santificó. Aquí en Deuteronomio está diciendo, acuérdate que fuiste siervo de la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella siendo un esclavo. Entonces acuérdate del día de reposo. Son estos dos argumentos que Dios está cogiendo para poder argumentar el por qué se debe guardar este día para el Señor. Porque Él es creador y porque Él es salvador. Este es el argumento, este es el principio. En cosas en las que nosotros nada podemos hacer. Tú no has podido hacer nada en cuanto a la creación. Todo depende de Dios. En Cristo Jesús. Él fue el que hizo los cielos, el que hizo la tierra. Él lo ha hecho todo por medio de Él y para Él. Y acuérdate también en este día porque te saqué de tierra de Egipto. Ellos no pudieron hacer nada en cuanto a salir de ese lugar. Creo que este día, el contenido que se le debe dar precisamente es este. Acordémonos de este día, santifiquémoslos, apartémoslos para Dios. ¿Con qué propósito? Acordémonos porque Él es nuestro creador. Que todo lo que ves, que todo lo que vemos, lo ha hecho Él, lo ha creado Él, que si estás aquí es por Él. Pero no solamente por esto, sino porque también ha sido nuestro Salvador. Que nos sacó de las garras, ya no de un faraón, de las garras de Satanás. Acuérdate de esto, que Él ha sido nuestro creador y nuestro Salvador. Y de esta manera yo me estoy dando cuenta que sí que es bueno apartar un día para Él, descansar. Eso significa el día de reposo. Sabbat significa descanso, significa reposo. Ahora, ¿descansamos y ya está? Está bien, ¿no? Un día a la semana. De hecho, estaríamos incumpliéndolo si fuéramos así tan estrictos, muchos de nosotros, porque a partir del viernes a mediodía muchos de nosotros ya no trabajamos. Estamos descansando, en el trabajo laboral me refiero. Hay que darle contenido a este día. Hay que darle un contenido. Porque cuando Dios dice aparta, santifica un día para mí, hay que darle un contenido. ¿Con qué? ¿Eso lo encontramos en la Biblia? ¿En la Biblia se nos dice con qué podemos hacer en este día y qué es lo que no podemos hacer? Pues sí, sí lo dice. Y es a donde yo quiero ir ahora. Quiero ir a un texto en el que ya hace un par de semanas vi, que lo dije un poco más extenso, pero quiero ir a él para apoyarme, que se encuentra en Isaías. Isaías 58. Isaías 58 en el versículo, a partir del versículo 13, perdón. Cuando dice aquí la observancia, es decir, acerca del día de reposo, dice el versículo 13, si retrajeres tu pie, o si retrajeres del día de reposo tu pie, es decir,
en el sentido de que si en este día, un día de 7, si te abstuvieras, si no fueras a hacer esto que voy a decir ahora, eso es las cosas en las que no deberíamos darle contenido en este día. Es las cosas en las que no deberíamos preocuparnos o hacer o dedicarnos en este día. ¿En qué cosas? Dice, en hacer tu voluntad. Un poco más adelante dice en el versículo 13, en tus propios caminos, buscando tu propia voluntad y hablando tus propias palabras. Ahí está. Son cosas en las que Dios nos dice, en las que no deberíamos estar ocupándonos en este día. Tu voluntad, tus caminos, tus propias palabras. Porque si este día que resulta que Dios ha dicho que de 1 de 7 le tendríamos que apartar para Él, resulta que a lo único que lo estoy dedicando es para mí, para mí, para mí, para mí, para ti, no es su día, es tu día. Y el propósito principal de este día es que Él sea el protagonista y no yo, y no mis cosas, y no mis palabras, y no mis caminos. Él. Él es el creador, Él es nuestro salvador. Es a Él a quien tendríamos que estar dedicándole en estos días, este día. Ahora, si yo quiero hacer mi voluntad, hazla. Hazla. Si tú quieres ir por tus propios caminos, vete. Ves a hacer lo que te dé la gana. Si tú quieres hablar tus propias palabras, tus propios juegos, tus propios chistes, tus propias conversaciones, hazlo. Pero precisamente lo que Dios está diciendo que no teníamos que hacer en estos días. Eso. Hay 6 días a la semana en la que puedes estar dedicándolo a hacer otras cosas. Hay un día de 7 que Dios nos está diciendo es para mí y no es para ti. Sin embargo, si lo llamáramos delicia, glorioso, si lo venerares, es decir, si hiciéramos de este día un día de honrar a Dios, seríamos, os lo digo, grandemente bendecidos. Dice en Levítico, versículo 23, capítulo 23. He dicho lo que no, en las cosas en las que Dios dice en su palabra que interpreto que las que no deberíamos estar haciendo un día como este. Mi voluntad, mis caminos, mis derechos, mi descanso. Ahora lo que sí. Levítico capítulo 23. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será día de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que lo hicierais, que habitaréis. Las que sí, en este día que apartamos para el Señor, dice aquí, será un día de santa convocación. En donde el pueblo de Dios se convoca, en donde el pueblo de Dios se congrega, en donde la congregación como parte de su pueblo estamos juntos con un propósito que es glorificar al Señor, darle gracias porque es nuestro Creador y darle gracias también porque es nuestro Salvador. Ese es el propósito. Tenemos que congregarnos, tenemos que juntarnos, es un día para estar juntos porque no lo podemos hacer durante otro día de la semana. Porque cada uno tenemos nuestras actividades, nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestros colegios, nuestras responsabilidades y no podemos. Pero hay un día de 7 a la semana en el que como iglesia nos juntamos, nos congregamos y le damos un contenido a este día y el contenido es que damos gracias a Dios por la voluntad que ha hecho, por su voluntad que ha hecho en nuestras vidas, porque nos ha creado y porque nos ha salvado. Creo que este mandamiento tiene un profundo principio espiritual que nos manda a no olvidar, sino a recordar que Dios es nuestro Creador y nuestro Salvador. Y eso es lo que teníamos que estar dedicándonos en este día. Mirad, en serio, no es mi propósito, os lo digo, no es mi propósito atreverme a decir en qué tienes que estar ocupando en este día. Yo no he venido a eso. Mi predicación no va en ese sentido. No va, tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro. Pero mi propósito es que analicemos a la luz de la palabra
qué el Señor nos está diciendo y ver si es una bendición que nos juntemos como iglesia para este día, para darle gracias a Él. Existen estadísticas, muchas estadísticas, y las estadísticas con hechos reales, en donde hemos apreciado en que la mayoría de las iglesias, en donde hace no mucho tiempo tenían culto mañana y tarde, el 80 o el 90% de esas iglesias han ido quitando los cultos de por la tarde. Ya no hay. Ya no hay. El caso es que ese tiempo que se estaba dedicando a Dios durante ese momento de este día, ¿a qué se está dedicando? ¿Qué lo está ocupando? ¿Qué contenido tiene? Porque quizás es hacer mi voluntad, andar en mis propios caminos, andar en mis propias palabras. Porque si es así, es precisamente lo que Dios estaba diciendo a lo que no teníamos que estar ocupándolo. Porque si es así, es precisamente porque el mundo está influenciando tanto en nosotros que prácticamente estamos diciendo que con un par de horas Dios se tiene que sentir satisfecho del tiempo que le estoy dando. Con estos mandamientos lo que creo que estamos viendo es que tiene que haber una ley, que tiene que haber una norma para nuestro estilo de vida, que nos regimos por lo que Dios dice, no por lo que yo pienso, no por lo que yo creo, no por lo que a mí me dé la gana, que tengo que ir a la palabra de Dios, descubrir cuál es su voluntad y obedecerla, sin más. Y estos mandamientos creo que nos están llevando a ellos a vivir de una manera diferente a conforme vive el mundo. Porque si al final no somos capaces de cumplir sus mandamientos, entonces estamos viviendo como viven los demás. Pero la finalidad de estos mandamientos, y como dije también al principio, es poder llegar a darnos cuenta que sabes qué, que por mucho que te esfuerces, no puedes. No puedes. No hay ni uno, excepto Cristo, que haya cumplido la ley por completo. No puedo. No puedo. Y es que precisamente el propósito de la ley es llevarnos a este pensamiento que no puedo. Y cuando llegas a este estado de que no puedo, acudes a Cristo y se lo dices: Dios, Cristo, no puedo. Y precisamente Cristo, Dios, es donde te quería ver, en esa situación. ¿Y ahora qué hago? Mira, yo sé que no puedes. Lo que estaba esperando es que acudieras a mí y que te pusieras de esa manera. No puedo. Y es a través del Espíritu Santo que Él nos ayuda verdaderamente a cumplir, a obedecerle. Pero la respuesta a no puedo es no hago caso, no tiro para adelante, no lo intento. Esa no es la respuesta. La respuesta es acudir a Cristo y decirle: Señor, ayúdame a obedecerte, ayúdame a honrarte, ayúdame a que ante las tentaciones que yo puedo tener de hacer mi voluntad, no la haga y haga tu voluntad, Señor. Eso es lo que quiero. Obedecerle. ¿Respecto a qué? Deuteronomio capítulo 5, versículo 13. Deuteronomio 5, 13. Esto es a lo que somos llamados. Y sé que te cuesta, y sé que me cuesta, pero esto es a lo que somos llamados. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Tenemos 6 días. Tenemos 6 días para dedicar a las cosas que podemos estar haciendo, que son lícitas, que Dios no nos dice que no las estemos haciendo, pero hay un día de esos 7 que dice que lo tenemos que apartar para Él. Y fíjate, aún no teniendo nosotros ningún derecho a exigirle a Dios el por qué tengo que cumplirlo. No tengo ningún derecho. Bastaría que aunque solamente Dios dijera: esto es lo que tienes que hacer, y obedecerle. Pero sin embargo Dios, sin tener nosotros ningún derecho a exigirle por qué tenemos que hacerlo, lo hace. Lo hace. Nos lo explica ante este mandamiento y lo razona.
Hace falta encontrar entonces la razón por la cual Dios nos dice que este mandamiento lo tenemos que obedecer. Si vamos otra vez a Éxodo capítulo 20, el texto que tenemos como base para hacerlo. Éxodo capítulo 20. Y versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en un día como hoy. 1:7. Acordémonos de este día para santificarlo, para apartarlo de él. Acordémonos no solamente es que somos personas olvidadizas y podemos, anda, es verdad que hoy toca. No solamente esto, sino que acuérdate, planifica tu semana, planifica tus quedadas, planifica tus obligaciones, planifica lo que tú quieras, pero que sepas que hay un día que tienes que apartarlo, ¿verdad?, para el Señor. No porque estemos cansados, Dios nos da este día. No es para eso, no es por eso. No es porque yo lo necesite, porque me lo he ganado. No porque tengo derecho, entonces Dios te dice, bueno, pues como te lo has ganado, te doy este día. No es para eso. Lo acabamos de ver y leer aquí. Es para Dios, es para santificarlo. Es para ofrecérselo a Él. No es un tiempo tanto como para nosotros, sino como para dárselo al Señor. Cesar de hacer cualquier otro tipo de actividad que podemos hacer en cualquier otro momento, pero que este día Dios lo quiere para Él. John Wesley, un predicador inglés, dice una frase que he copiado, dijo esto: Dios debe ser servido y honrado diariamente, pero un día de los 7 tiene que ser particularmente dedicado a su honor y para su servicio. Yo estoy de acuerdo con esta frase de John Wesley, que, mira, yo no estoy diciendo que el resto de la semana podemos vivir deshonrando a Dios. Yo no estoy diciendo que el resto de la semana podemos vivir como si no fuéramos cristianos. No. Ni no porque lo diga John Wesley. Es porque lo dice Dios. Que 6 días a la semana podemos estar honrando y sirviendo a Dios, pero un día tiene que ser especial. Porque como congregación, como iglesia, como pueblo de Dios, es el momento en el que nos hemos dedicado para dedicárselo a Él. Mirad, ¿no te parece extraño que incluso cuando obedecemos la voluntad de Dios somos bendecidos? Es que es así, es que somos gratificados de parte de Dios cuando obedecemos su palabra, cuando obedecemos sus mandamientos. Esto es algo ilógico en nuestra vida, en nuestra sociedad. No tiene sentido que yo por cumplir una ley viene alguien y me gratifica, pero si es lo que debo hacer. Imagínate que te vas de viaje, Madrid-Sevilla, y sales por la carretera y un dron se pone delante de ti, de encima de ti. Hay un dron que se pone encima de ti y te va acompañando, y va viendo todas las maniobras que vas haciendo de circulación. Y cuando hay un letrero que pone 120, tú no te pasas de 120. Vas cumpliendo la norma, la ley. Cuando hay una advertencia porque hay unos cuantos baches en la carretera, porque está en mal estado, te pone reducir la velocidad por mal estado de la carretera a 80. Y tú reduces la velocidad porque hay un peligro. Que cuando hay una carretera que pone prohibido, tú lo respetas. Que cuando pone un ceda al paso, que cuando hay un semáforo en ámbar, en vez de acelerar para poder pasar, frenas. Y cuando llegas a Sevilla, el trayecto que tú has hecho, ¿sabes a quién te encuentras allí? Al director general de tráfico. Wow. Y te da un premio. ¿Por qué? Dices tú, ¿por qué? Es que has cumplido la ley. Es mi obligación. Es mi obligación. No tengo que recibir un premio cuando estoy haciendo aquello que tengo que hacer. Es ilógico. Es como cuando un día, por ejemplo, si vas a un centro comercial a hacer la compra de toda la semana y llevas ahí un carro lleno de cosas de compra y pasas por la cajera y metes el café, el refresco, el pan, el pollo y te sale una suma de 500 y pico de euros y con la subida esta saldrá más, ¿no? Y resulta que cuando haces toda esa compra, pagas a la cajera y cuando sales allí ya de la cajera te encuentras allí al dueño de la empresa de esos grandes almacenes y te aplaude. Y te da un premio, un regalo, un viaje y tú dices, ¿por qué? Porque has pagado lo que has comprado. ¿Pero por qué? Si es lo que debía. Es
Es ilógico. Dios, ¿sabe lo que hace cuando le obedecemos? Nos bendice. Aunque te parezca ilógico, cuando le obedecemos, nos gratifica. Nos gratifica. Mirad, el día del Señor es un día que como congregación, como pueblo de Dios, somos llamados a honrarle. Y creo que no se cumple desde casa. Aquella persona que diga que hay una convocatoria como iglesia tal día como hoy, pero yo me apetece más hacerlo desde casa, así honro a Dios, creo que lo está haciendo mal, lo creo. Creo que cuando hay una convocatoria como iglesia tal día como hoy, y resulta que a ti lo que te apetece más es porque hay una convención de deportes, hay no sé qué, y te gustaría apuntarte en una actividad deportiva que coincide casi siempre cuando es la convocatoria, así no se cumple la voluntad de Dios en este día. Cuando, por ejemplo, en este día, cuando sabes que hay la convocatoria de juntarnos para honrar y glorificar al Señor, resulta que es cuando coincide con el horario de tu serie favorita en Netflix y te quieres quedar allí viendo la tele durante todo el día, viendo series porque es lo que más te gusta. Así no se cumple este día para el Señor. Estamos desobedeciéndole. ¿Sabes qué es eso? Eso es hacer mi voluntad. Eso es hacer mis caminos. Eso es hablar mi palabra. Precisamente lo que Dios ha dicho, en lo que no deberíamos estar dedicándonos en este día. Aquello que leímos en Isaías 58. Mirad, no me veáis como alguien como que es triste, ¿no? Lo que está diciendo. Yo no vengo aquí a decir normas, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. No. Lo que estoy intentando hacer es procurar que por lo menos en mi vida no intentar huir de un extremo y ponerme en el otro. Y hacer de este día como si fuera un día normal. Hacer de este día como si fuera un día más, cuando no lo es. Cuando Dios mismo desde la creación dijo que este día, un día para santificarlo, hizo un día especial aparte de él. Y si lo que queremos es autoconvencernos, que con un par de horitas que echemos aquí, Dios ya se siente justificado y el resto del día lo puedo dedicar a lo mío, creo que no voy, si lo hago así, por muy buen camino. Mirad, el pueblo de Israel fue un claro ejemplo en cuanto a lo negativo de cómo ellos actuaron precisamente en este día, de cómo se debería cumplir. Pero es a través de estas experiencias que vamos a ver del pueblo de Israel, de cómo deberíamos aprender, a cómo tendríamos que estar haciendo precisamente este día. Y si vamos a Ezequiel, vamos a ver estos ejemplos. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20. Dice en el versículo 12. Ezequiel 20, 12. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliese vivirá. Dios te bendice si lo cumples. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen, hay un contenido de este día, que yo soy Jehová que los santifico. Y dice el versículo 13, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliese vivirá. Y mis días de reposo, atender a esto, profanaron en gran manera. Por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Eso es lo que dice, profanaron mis días de reposo. Dice el versículo 16, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron. ¿Por qué? ¿De qué lo llenaron ese día? ¿Qué hubo el contenido? Porque detrás de sus ídolos iba su corazón. Esa es la manera en la que profanaron el día de reposo. Esa es la manera en la que no cumplieron sus mandamientos, porque dedicaron ese día a ir detrás de sus ídolos.
en lugar de ir detrás de Dios, en lugar de adorar a Dios, en lugar de dedicárselo a Dios, fueron detrás de sus ídolos. De esa manera lo profanaron, porque es lo que había en su corazón. ¿Cuáles son nuestros ídolos en esta sociedad en el día de hoy? No te quedes con que un ídolo, como estudiamos aquella vez, es una simple estatua, un simple medallón. Un ídolo es todo aquello que se pone delante de Dios cuando deberíamos estar dedicándole el tiempo a Él. Y los ídolos de nuestra sociedad son mucho más que una estatua. Es el ocio, es el amor al dinero, es hacer mi propia voluntad. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Y si eso es lo que lo estamos anteponiendo ante Dios, dice que estamos profanando este día. Lo estamos profanando. Dice el versículo 20: y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí y no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliese vivirá. Pero profanaron mis días de reposo. Nuevamente, profanaron mis días de reposo. Dice un texto más en Ezequiel. Ezequiel 24, el número 24 también. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Vemos claramente, ¿verdad?, cómo es la manera negativa de cumplir este día o incumplirlo. Pero es también a través de estas advertencias que tenemos que captar la idea de qué es lo que no tenemos que hacer y qué es lo que sí deberíamos de estar haciendo. Y lo que deberíamos estar haciendo es llamarle a este día día delicioso, venerarlo, es decir, que sea honrado este día, guardarlo para el Señor, que es un día bueno. Lo que pasa que mensajes como este, yo sé que a veces no somos gratificantes escucharlo, porque a veces nos toca y tenemos una posición como empecé, tenemos una postura, tenemos una idea y es muy difícil. Sé que es muy difícil movernos de conceptos que tenemos ya metidos en la cabeza y siempre hay excusas. Es que vivo muy lejos. Es que vivo a 45 minutos de aquí, ir y volver, ir y volver. Se me hace tan pesado esto. Pero mira, yo voy a trabajar a 400 kilómetros cada semana de aquí y vuelvo. Hay gente que trabaja aquí por las noches. Hay gente que trabaja incansablemente cogiendo autobuses, trenes, no sé qué. Y tal día como hoy, cuando deberíamos estar dedicando al Señor, la excusa que tenemos es que vivo a 40 minutos de aquí. ¿Sabes lo que te digo? Que son los minutos mejor invertidos de este día, cuando se lo dedicas al Señor. Es que estoy cansado. Llevo una semana, estoy tan cansado. Dios te está diciendo, ven a mí. A los que estáis cansados y cargados, venid. Es que necesito mi tiempo. Es que me lo he ganado. Es que no puedo. Nos surgen tantas cosas que nos autoconvencemos nosotros mismos de que Dios está satisfecho con la vida que estoy llevando. Y cuando a la luz de la palabra te está diciendo a lo que te deberías estar dedicando. ¿Creéis que hay motivos? En serio. ¿Creéis que tenemos motivos como para apartarle un día para el Señor o no? Yo os dije en la otra predicación que quería hacer algo práctico respecto a esto y sé que me voy a pasar unos cuantos minutos por no coger otro domingo más, ¿vale? Y si me permitís 5 o 10 minutitos más, acabamos con este mandamiento. ¿Creéis que tenemos motivos para los cuales apartarles para el Señor un día como este? ¿O que vamos bien como vamos? Yo he encontrado unos cuantos y os los quiero decir. El primero es porque Dios lo ha mandado. Creo que con esto ya sería suficiente. Dios lo ha mandado. ¿Por qué no le buscamos explicaciones a otros mandamientos que Él nos dice y los tomamos como buenos? No matarás, honrarás a tus padres, no tendrás dioses ajenos. Los entendemos a la primera. ¿Y este?
¿Por qué le buscamos las vueltas para incumplirlo? En muchas ocasiones Dios lo ha mandado. Con eso sería suficiente. Su palabra es perfecta, no se confunde. Segundo, porque Jesús lo confirma cuando estuvo aquí en la tierra. Él no vino a abolir, Él vino a cumplir los mandamientos. Él le dio, cuando estuvo aquí en la tierra, el principio, el propósito, igual que hizo con los otros mandamientos. Él quiso dejar el propósito por lo cual este mandamiento seguía. El día de reposo fue hecho en beneficio del hombre. No al contrario, como estaban intentando aquellos fariseos. Es bueno para nosotros como pueblo de Dios apartar, juntarnos un día para dedicárselo al Señor. Es que es bueno. El tercer motivo que he encontrado es que de esta manera estamos honrando al Señor y glorificándole. Cuando apartamos un tiempo para el Señor, es la manera en la que le estamos honrando y glorificándole como pueblo. El cuarto es un día en el que claramente como iglesia venimos a servir y adorar a nuestro Creador y nuestro Salvador. ¿Sabes que esto del día de reposo no solo es algo temporal de un día? No, hay mucho más respecto a esto en la Biblia. También es algo espiritual que tiene que ver en mi relación con Dios. Pero también es algo eterno, porque vamos a entrar en el reposo eterno con Él. Nos está hablando de esto que estamos haciendo hoy aquí es sombra de lo que un día estaremos haciendo allí con Él toda una eternidad. Y puesto que esto es algo parecido, semejante, sombra, es a lo que queremos hacer cuando estemos allí juntos con Él, es en el reposo eterno con Él. ¿Sabes qué? Lo que estaremos haciendo allí tiene que ver algo parecido con lo que es mi vida hoy aquí. Porque allí no va a haber Netflix. Allí no va a haber partidos Atlético Madrid, Real Madrid. Allí estaremos toda una eternidad sirviendo y honrando al Señor. Y eso es algo parecido con lo que estamos haciendo durante todo este día. Dios nos está pidiendo un día de 7. Y se nos hace pesado, se nos hace una carga. Dios, Cristo se dio al 100%. No escatimó, se dio al 100%. Él nos podía haber pedido mucho más si hubiera querido. Pero dijo un día de 7. Un día de 7. Quinto motivo, Dios nos bendice. Si te parece ya poco esto. Dios nos bendice cuando como pueblo, como congregación nos juntamos y estamos juntos adorando y honrando a nuestro Señor. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Juntos. ¿Qué pasa? Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Juntos. Dice en Éxodo, capítulo 20 y versículo 24. Dice 20-24 de Éxodo. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él holocaustos y tus ofrendas de paz y tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté en la memoria de mi nombre. ¿Y qué pasará? Vendré a ti y te bendeciré. Que cuando os congregáis y hacéis sacrificios en mi nombre y os acordáis de mí, de que yo soy vuestro creador, de que yo soy vuestro salvador, ¿qué ocurre? Vendré y te bendeciré. ¿No os dais cuenta de lo que ganamos cuando estamos juntos? De lo que nos estamos perdiendo muchas veces porque estamos haciendo nuestra propia voluntad. Que dice en Mateo capítulo 18. Mateo 18. Y versículo 20. Porque donde están, da igual que seamos muchos o pocos,
pero estamos en el nombre del Señor Jesucristo. Donde están 2 o 3, da igual. Donde están 2 o 3, ¿en qué? En mi nombre, recordándole a Él, recordando al Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Allí estoy yo, en medio de ellos. Fijaros, es un cúmulo de bendiciones. Hay un montón de motivos por los cuales, tal día como hoy, deberíamos dedicárselo al Señor. Y claramente vemos a través de la Biblia que es a partir de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando los primeros cristianos, cuando los primeros hermanos empiezan a juntarse el primer día de la semana para hacer precisamente esto, dar un día para honrar y glorificar al Señor. Si vamos a Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16 y versículo 9. Vemos cómo este día empieza a ser diferente a partir de la resurrección de Cristo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. El primer día de la semana empezó a ser diferente. Apareció primeramente a María Magdalena, etc. En Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Versículo 1. El primer día de la semana, otra vez, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 19 de este mismo capítulo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en donde estaban juntos otra vez los discípulos allí reunidos. Fue el primer día de la semana cuando los primeros cristianos, los primeros creyentes empezaron a juntarse para dedicarle este día al Señor. Es el día del Señor, claramente lo vemos aquí en las Escrituras. Si vamos a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2 y versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, coincide con el primer día de la semana. Unánimes, estaban todos juntos, unánimes. ¿Y qué pasó allí? Que llegó el Espíritu Santo, ¿verdad? Y podríamos estar así leyendo textos y textos y textos que hacen referencia precisamente a este día, como ese día especial en el que hay una convocación. Y quiero ir terminando y con unas frases. Mirad, el Dios nos lo ha recordado aquí. Este día, ¿verdad? Acordaos de este día. Reconocerle como nuestro Salvador y como nuestro Creador. Pudiera decirlo en otras palabras, no haciendo vuestra propia voluntad, no andando vuestros propios caminos. Dice en Hebreos 10, 25, no dejando de congregaros, como alguno tiene por costumbre. Como tomamos como por costumbre dejar de congregaros, dejar de juntarnos, estamos desobedeciendo precisamente este mandamiento que es juntarnos para honrar y glorificar a nuestro Señor. Mirad, una cosa son responsabilidades y otra cosa es hacer nuestra propia voluntad. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Uno tiene responsabilidades laborales, familiares, de enfermedad. Eso son responsabilidades. Es más, tienes que hacerlas. Como un buen ciudadano, si tienes que trabajar tal día como hoy, es una responsabilidad que has adquirido y tienes que cumplirla. Como un buen ciudadano, como un buen trabajador. Claro que sí. Hay responsabilidades. Mira, yo me estoy familiares porque tienes que estar cuidando a una persona que esté enferma. Es una responsabilidad, es un bien. El Señor Jesús dijo en un día de reposo, y si un animal se te cae a un hoyo no lo sacas, ¿cuánto más sanar a una persona que está enferma no lo vamos a poder hacer? Claro que sí. Una cosa son responsabilidades, obligaciones, otra cosa es hacer mi propia voluntad, andar por mis propios caminos y hacer lo que a mí me dé la gana en este día. Son dos cosas diferentes. Mirad, nosotros, Angelines y yo, y no sé si Paquita, pues entonces creo que sí. Nacimos en esta iglesia hace ya, ¿cuántos años, Paquita? Muchísimos ya, ¿verdad?
Angelines, y no estaba aquí, estaba en otro barrio. Pero yo recuerdo que como adolescentes nacimos en esta iglesia, en donde había culto mañana y tarde. Culto mañana y tarde. Y allí no se preguntaba qué hacemos el domingo que viene por la tarde. ¿Verdad que no preguntamos qué hacemos el domingo que viene por la mañana? Venimos. Allí no se preguntaba. Y lo que recuerdo de aquella época no es que a mí me ha causado aquello ningún trauma. Para nada. No es que lo recuerde como una carga pesada, como algo costoso. ¿Qué va? Es más, lo recuerdo como un tiempo de bendición y de crecimiento de la iglesia. Es así como lo recuerdo. Lo que tengo clara es una cosa. Que si realmente estamos pidiendo por un avivamiento en la iglesia, si estamos pidiendo por un crecimiento, esto tiene que empezar desde el mismo momento que empezamos a obedecer al Señor. Y que tal día como hoy sea para Él y que el protagonista no sea yo. Si realmente estamos pidiendo un avivamiento, esto no lo hace Dios cada uno por donde queramos, haciendo nuestra voluntad, lo que me mide la gana, mis deseos. Diciéndole al Señor, confórmate con un poquito de un par de horas si no tengo otra cosa más importante que hacer. Es juntándonos, orando, juntándonos, honrándole, juntándonos, glorificándole. Es así como Dios nos va a bendecir, porque lo hemos estado viendo, Un día como este necesita tener contenido, necesita tener un propósito, necesita tener un fin. Yo sé que nos cuesta o que nos va a costar, pero mira, lo estoy viendo claramente. No hay otra manera, en serio. Yo acabo ahora sí que acabo con un propósito, por lo menos para mí. No sé si os lo voy a poder saber transmitir como debería. El domingo pasado estuve hablando con David respecto a esto, de cómo Dios creo que personalmente me está hablando, ¿no? Y es lo que intento hacer o transmitir también a vosotros. Y lo que os propongo es empezar a cambiar delante del Señor. Si realmente tú tienes un concepto ya cogido, tú tienes una posición, tú ya estás de tal manera que oigas lo que oigas, no vas a hacer nada, pues no puedo hacer nada. Es por medio de ese Espíritu Santo que es el que es capaz de pasar su palabra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y si mira, yo si a través de la palabra me hacéis ver que lo que voy a proponer, que lo que estoy haciendo, estoy confundido, hacedmelo ver. En serio. Hacedmelo ver y cambio. Os propongo 3 cosas. David se lo dije el otro día y me dijo que adelante. Mirad, puesto que los viernes, por lo que se ve, nos cuesta mucho juntarnos para orar, por distintos motivos, porque uno está fuera trabajando, porque otro llega cansado, porque esto le cuesta, hay distintas circunstancias, sin sustituir lo que es el viernes de oración. ¿Creéis que seríamos capaces de que como tal día como hoy, se lo tenemos que dedicar al Señor y no tenemos otras obligaciones más que honrarle a Él? ¿Sería prudente, sería conveniente que juntáramos algún domingo por la tarde a orar y compartir la palabra? ¿Sería posible? ¿Creéis que Dios estaría diciendo que no, eso no es lo correcto? No te lo admito, no estáis en el camino bueno. Sigue con tus propios caminos. ¿Sería bueno eso? La segunda propuesta que os traigo es: ¿sería bueno juntarnos también un domingo tal día como hoy para poder hablar del Señor a las personas que están aquí alrededor nuestro en el barrio? Eso es dedicarle el tiempo al Señor. Sería bueno que quedáramos un domingo por la tarde, puesto que no tendríamos que estar haciendo otras cosas, quedar aquí, repartir folletos, salvar a la gente, buzonear, repartirlos por los parabrisas de los coches, como iglesia, juntos.
¿O creéis que el Señor estaría diciendo, eso no es lo que tenéis que hacer tal día como hoy? Puesto porque otros días de la semana estamos haciendo otras cosas que son lícitas en nuestros trabajos, en nuestros estudios, con nuestras familias, y no podemos, pero tal día como hoy es el día que Dios quiere que apartemos para precisamente honrarle y dedicárselo a Él. ¿Cómo van a escuchar de Dios si no hay quien les hable? Y tercera propuesta. ¿Creéis que sería bueno que un día como hoy, como iglesia, como familia, nos pudiéramos juntar una tarde aquí, en un local, en un parque, hablar, compartir, merendar, disfrutar entre nosotros y conocernos aún más todavía? ¿No creéis que eso es dedicarle este día para el Señor de una manera especial? Yo tengo ese propósito. Si estoy confundido, decídmelo. Pero tengo claro que lo voy a hacer. No sé con cuántos, pero yo espero que la iglesia, por lo menos, me acompañe en esto. Que nos cuesta muchísimo, pero es que vengo de una adolescencia donde crecí en la iglesia, en el Señor aquí, en donde se vivía de esa manera y comprobé cuál era la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y quiero volver a sentir aquello, a sentir que somos bendecidos de parte de Dios, no porque yo lo diga, sino porque a la luz de la palabra hemos descubierto, podríamos descubrir, y quito mis conceptos, y quito mis pensamientos, y quito mi postura. No quiero ser radical respecto a esto, quiero obedecer a Dios. Y es lo que os propongo. Con David hablaremos y estaremos dispuestos a escucharos también y la posibilidad de ir haciéndolo poco a poco. Y yo creo que Dios, si lo obedecemos en aquello en lo que nos propone, seremos gratamente bendecidos. Vamos a orar y terminar. Dios y Padre que estás en los cielos, en un principio te pedimos perdón. Perdón porque a veces te desestimamos y no te honramos como realmente te merece después de quién eres, nuestro Creador y nuestro Salvador, Señor. Con estos textos, Señor, con estas predicaciones, con estas palabras, yo no pretendo hablar aquí de la pérdida de salvación, de nada de eso, Señor. Pretendo inculcar en nuestras vidas esa actitud de obediencia, más que otra cosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a indagar, a descubrir la profundidad de tus palabras, Señor, a ir a la raíz, a que nos haga ser entendidos, a no dejar influenciarnos por este mundo, Señor, y sus ídolos, que te sigamos a ti por completo, Señor, Señor, y que tu Espíritu Santo mueva nuestras vidas, haga que tengas que hacer lo que tengas que hacer realmente, Señor, para que te podamos obedecer y que tú nos puedas, Señor, de esta manera también glorificar, Señor. Gracias por este tiempo. Cuida de los hermanos que no han venido, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.